Esta noche, no hay prisa. Solo existe la lluvia. Una lluvia fina, tranquila, de esas que no golpean el mundo, sino que lo acarician despacio. Cae sobre los tejados, sobre las hojas oscuras del bosque, sobre los senderos estrechos de tierra húmeda y sobre las piedras antiguas que apenas recuerdan quién las colocó allí. En algún lugar, muy lejos del ruido, existe un sendero que solo aparece cuando la noche está en calma. No se ve durante el día. No figura en ningún mapa. Nadie lo encuentra si lo busca con demasiada intención. Pero a veces, cuando una persona está cansada, cuando el cuerpo pide descanso y la mente todavía no sabe cómo quedarse quieta, ese sendero aparece entre la bruma. No como una señal brillante, no como un milagro. Aparece de una forma mucho más sencilla. Una rama se aparta, la niebla se abre, y entre los árboles surge un camino estrecho cubierto de hojas mojadas. Esta noche, ese camino está ante ti. No tienes que preguntarte cómo has llegado aquí. Solo caminas. La lluvia cae despacio sobre tu abrigo. No hace frío. No de verdad. Hay una frescura amable en el aire, como si el bosque hubiera respirado profundamente después de muchos días de silencio. A ambos lados del sendero, los árboles se inclinan un poco, no para cerrarte el paso, sino para acompañarte. Sus ramas altas se pierden en la oscuridad azul de la noche, y entre ellas brillan algunas estrellas pequeñas, suaves, casi dormidas. Tus pasos no hacen ruido. La tierra está húmeda y blanda. Cada pisada se hunde apenas un poco, lo justo para recordarte que estás avanzando, pero sin esfuerzo. El mundo parece moverse más lento aquí. A lo lejos, entre la lluvia y la niebla, aparece una luz. Es muy débil al principio. Un punto dorado. Luego dos. Luego varios más. No parecen estrellas. Parecen ventanas. Sigues caminando. El sendero gira suavemente hacia la izquierda, rodeando un grupo de piedras cubiertas de musgo. Sobre una de ellas descansa una pequeña lámpara de aceite. Nadie la sostiene. Nadie la vigila. Pero su llama permanece encendida, quieta, protegida de la lluvia por un cristal antiguo. A medida que te acercas, la luz dorada crece. Y entonces la ves. Una biblioteca. No una biblioteca enorme y fría, de techos demasiado altos y pasillos interminables. Esta es distinta. Está construida en piedra oscura y madera antigua. Su tejado inclinado está cubierto de musgo, y la lluvia resbala por las tejas como si llevara siglos haciéndolo. Hay enredaderas alrededor de las ventanas, faroles junto a la entrada y una chimenea pequeña de la que sale una columna de humo suave. La biblioteca parece haber estado esperándote. Sobre la puerta hay un letrero de madera. Las letras están talladas a mano, un poco desgastadas por el tiempo. Dice: la biblioteca bajo la lluvia. Te detienes frente a la entrada. Durante un momento, solo escuchas el sonido del agua. La lluvia en las hojas. La lluvia en el tejado. La lluvia sobre la tierra. Y detrás de la puerta, muy suavemente, el crujido de una chimenea encendida. La puerta se abre antes de que llames. No de golpe. No con misterio. Solo se abre unos centímetros, como si una mano invisible la hubiera empujado con amabilidad. Desde dentro llega una luz cálida. Huele a madera, a papel antiguo, a té recién servido y a mantas guardadas durante el invierno. Entras. El suelo de madera cruje bajo tus pies, pero no es un sonido molesto. Es un sonido de casa antigua. Un sonido que dice: puedes quedarte. Dentro, la biblioteca es más grande de lo que parecía desde fuera. Hay estanterías desde el suelo hasta el techo,
pero no imponen. No abruman. Están llenas de libros de todos los tamaños, algunos con cubiertas de cuero, otros con tela azul, verde o granate, otros sin título visible, como si esperaran a que alguien adecuado los abriera. A la derecha hay una chimenea de piedra. El fuego arde tranquilo. Frente a ella hay un sillón grande, de orejas redondeadas, cubierto con una manta color crema. Sobre una mesa baja espera una taza humeante. No sabes quién la ha preparado, pero está ahí. Y, de algún modo, sabes que es para ti. Te acercas despacio. Dejas el abrigo húmedo en un perchero de madera junto a la entrada. Al hacerlo, notas como el cansancio del día empieza a quedarse también allí, colgado junto al abrigo, como si ya no tuviera que acompañarte más. Te sientas en el sillón. La tela es suave. La manta pesa un poco sobre tus piernas, lo suficiente para darte esa sensación de refugio que solo tienen las noches tranquilas. Tomas la taza entre las manos. Está caliente, pero no quema. El aroma es dulce y suave. No sabes si es té de manzana, canela, miel o alguna hierba que solo crece en bosques donde las bibliotecas aparecen bajo la lluvia. Das un pequeño sorbo. Y respiras. Por primera vez en mucho rato, respiras sin tener que hacer nada más. La biblioteca está en silencio, pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de pequeños sonidos. El fuego, la lluvia, una madera antigua acomodándose, el roce lejano de una página que pasa sola en algún estante. Frente a ti, sobre una mesa larga, hay un libro abierto. Sus páginas no están escritas con tinta negra, sino con una luz muy tenue, como si las palabras fueran luciérnagas dormidas. No necesitas levantarte para verlo. Las letras empiezan a ordenarse lentamente, como si supieran que estás mirando. Y entonces lees la primera frase. Todo viajero cansado merece una noche sin miedo. La frase permanece ahí unos segundos. Luego se desvanece. No desaparece de golpe. Se disuelve poco a poco, como una nube en agua clara. El libro pasa una página por sí solo. La siguiente frase aparece. Aquí no se viene a correr. Aquí se viene a soltar. Cierras los ojos un momento. No para dormir todavía. Solo para escuchar. La lluvia parece más cercana ahora, como si cada gota cayera exactamente en el lugar donde debía caer. Ninguna se adelanta. Ninguna llega tarde. Todas forman parte de un ritmo lento y perfecto. Cuando vuelves a abrir los ojos, notas algo curioso. Las estanterías se han movido. No mucho. Solo un poco. Antes había un pasillo frente a la chimenea. Ahora hay dos. Uno va hacia una zona iluminada por faroles azules. El otro hacia una parte más cálida, donde las lámparas tienen pantallas color ámbar. En el suelo, una pequeña alfombra con dibujos de hojas marca el inicio de ambos caminos. Sobre el primer pasillo, un cartel dice: Historias para recordar. Sobre el segundo, Historias para descansar. No tienes que pensarlo demasiado. Esta noche eliges descansar. Te levantas del sillón con la manta aún sobre los hombros. La taza permanece en tus manos. Al caminar, la biblioteca parece adaptarse a tu ritmo. Ningún paso suena demasiado alto. Ninguna sombra es demasiado oscura. El pasillo de las historias para descansar está lleno de libros pequeños. Algunos tienen nombres extraños. El faro donde duermen las mareas. La posada de las 7 mantas. El jardín que florece en invierno. Manual para dragones cansados. Recetas de sopa para noches largas. Sonríes apenas. En esta biblioteca, incluso los dragones pueden cansarse. Y esa idea te parece bonita. Sigues avanzando. Al final del pasillo hay una ventana enorme. Detrás del cristal, el bosque continúa bajo la lluvia.
Pero ahora puedes ver algo que antes no estaba allí, pequeñas luces moviéndose entre los árboles. No son personas, son farolillos. Farolillos diminutos que flotan despacio, como si acompañaran a otros viajeros hacia otras puertas escondidas en la bruma. Quizá no eres la única persona que necesitaba encontrar este lugar esta noche. Quizá cada cansancio tiene su propio refugio. Y quizá este es el tuyo. Junto a la ventana hay un escritorio de madera clara. Encima descansa una pluma, un tintero y una hoja doblada. La hoja tiene tu nombre. No sabes cómo lo sabes, porque no está escrito con letras normales. Pero lo sabes. La abres. Dentro solo hay una frase. No tienes que terminar el viaje esta noche. Lees la frase una vez. Luego otra, y algo dentro de ti se afloja un poco, porque hay noches en las que eso es suficiente. No terminar, no resolver, no demostrar, solo descansar. La lluvia sigue cayendo, la biblioteca sigue respirando a tu alrededor, y en algún lugar más profundo del edificio, una campana pequeña suena una vez. No es una alarma, es una invitación. Dejas la hoja sobre el escritorio, junto a la pluma. Tomas otro sorbo de la taza caliente y continúas caminando hacia el fondo del pasillo. Allí, entre dos estanterías cubiertas de libros verdes, hay una escalera estrecha que baja. No parece peligrosa. Al contrario, cada escalón está iluminado por pequeñas velas encerradas en cristales azules. La piedra de las paredes brilla con una humedad suave, como si la biblioteca también tuviera raíces bajo la tierra. Bajas despacio. 1, 2, 3 escalones. La temperatura cambia apenas. El aire es más quieto aquí, más profundo. Huele a piedra limpia, a lavanda y a páginas que nadie ha abierto en muchos años porque estaban esperando el momento adecuado. Al final de la escalera hay una sala circular. En el centro, una mesa redonda. Sobre la mesa, un solo libro. Es grande, pero no pesado. Su cubierta es de un color gris azulado, como la niebla cuando empieza a amanecer. No tiene título. Cuando te acercas, el libro se abre. Y esta vez no aparecen palabras. Aparece una imagen. Un pequeño pueblo entre montañas. Tejados cubiertos de nieve suave. Luces cálidas en las ventanas. Una panadería abierta de madrugada. Un puente de piedra sobre un río tranquilo. Y una campana en una torre antigua, moviéndose sin hacer ruido. La imagen no está quieta. La nieve cae lentamente dentro de la página. El humo sube de las chimeneas. Una figura camina por una calle estrecha con una cesta de pan recién hecho. Y aunque nunca has estado allí, sientes que podrías conocer ese lugar. El libro pasa a otra página. Ahora aparece un faro sobre un acantilado. No hay tormenta. Solo una noche tranquila, el mar respirando despacio y una luz girando lentamente para guiar a barcos que no tienen prisa. Otra página. Una taberna al final de un bosque, con mesas de madera, sopa caliente, viajeros hablando en voz baja y un perro enorme dormido junto a la puerta. Otra página. Un jardín nocturno donde las flores se abren solo cuando todos duermen. Comprendes entonces qué es este libro. No cuenta una historia. Guarda lugares donde descansar. Lugares que existen para quienes necesitan cerrar los ojos sin sentirse solos. La biblioteca te ofrece uno. No tienes que elegir todavía. Solo mirar. Solo dejar que las imágenes pasen despacio, una detrás de otra, como pensamientos suaves que no exigen nada. La lluvia golpea muy lejos ahora, sobre el techo de la biblioteca. Desde esta sala subterránea suena más apagada, más redonda, como si el mundo exterior estuviera envuelto en lana. Te sientas en una pequeña butaca junto a la mesa. El libro sigue abierto. Las páginas se mueven con lentitud. Y por cada lugar que aparece,
Tu respiración se vuelve un poco más tranquila. No hay enemigos aquí. No hay persecuciones. No hay relojes. No hay tareas esperando. Solo caminos amables. Puertas cálidas. Ventanas encendidas. Y la certeza de que, durante un rato, no tienes que cargar con nada. La página se detiene. La imagen que queda frente a ti muestra una habitación sencilla en lo alto de la biblioteca. Una cama junto a una ventana. Una manta gruesa. Un vaso de agua en una mesilla. Una vela casi apagada. Y al otro lado del cristal, la lluvia. Debajo de la imagen aparece una frase. Cuando estés listo, esta habitación será tuya. La lees sin moverte. Y la biblioteca, paciente, espera contigo. Porque en este lugar nadie te empuja hacia el sueño. Solo te acompaña hasta que llegas. La biblioteca no tenía prisa. Eso era lo primero que se aprendía allí. En otros lugares, las puertas se cerraban, las velas se consumían, los relojes marcaban horas y el mundo parecía recordar constantemente que había algo pendiente. Pero en la biblioteca bajo la lluvia, el tiempo no empujaba. Caminaba a tu lado, despacio, como un gato viejo junto al fuego. El libro seguía abierto sobre la mesa redonda. La imagen de aquella habitación tranquila permanecía en la página. Una cama sencilla, una manta gruesa, una ventana llena de lluvia y una pequeña vela en la mesilla. No parecía una habitación importante. No tenía oro, ni espejos enormes, ni cuadros de reyes antiguos. Y aún así, al mirarla, sentías que era exactamente el lugar que necesitabas. La frase bajo la imagen brillaba con una luz suave. Cuando estés listo, esta habitación será tuya. No había obligación en esas palabras. Solo permiso. Permiso para descansar. Permiso para no responder. Permiso para dejar el día fuera, como se deja un par de botas mojadas junto a la puerta. Tocaste la página con la punta de los dedos. El papel estaba tibio. No caliente como una llama, sino tibio como una taza entre las manos. La imagen tembló apenas, como si el agua de la lluvia hubiera caído dentro del dibujo, y entonces la habitación empezó a cambiar. La vela de la mesilla parpadeó. La manta se movió un poco, doblándose sobre sí misma con delicadeza. La ventana se empañó por dentro. Y, en algún lugar de la biblioteca, una puerta se abrió. No la viste, pero la escuchaste. Un sonido pequeño. Madera antigua cediendo con amabilidad. El libro pasó una página por sí solo. Esta vez no apareció una imagen, sino un mapa muy sencillo. Mostraba la sala circular donde estabas, la escalera por la que habías bajado, el pasillo de las historias para descansar y, al final de un corredor que antes no existía, una pequeña habitación dibujada con tinta dorada. Junto a ella había una palabra. Arriba. Sonreíste un poco. La biblioteca no explicaba demasiado. Solo daba lo necesario. Te levantaste de la butaca. La manta seguía sobre tus hombros, ligera y cálida. La taza ya no estaba llena, pero tampoco vacía. En aquella casa, las cosas parecían durar exactamente lo que uno necesitaba. Subiste los escalones despacio. 1, 2, 3. Cada peldaño te devolvía un poco más al sonido de la lluvia. Primero fue un murmullo lejano. Luego un ritmo suave sobre la piedra. Después, al llegar de nuevo al pasillo, la lluvia volvió a estar presente, extendida sobre el techo de la biblioteca como una canción sin letra. Las estanterías habían cambiado otra vez. Antes recordabas libros verdes, lámparas ámbar y alfombras con hojas. Ahora, el pasillo era más estrecho y más alto. Los libros de ambos lados tenían lomos azul oscuro,
plateados y color vino. Algunos estaban inclinados hacia adelante, como si quisieran mirar quién pasaba. Otros estaban perfectamente quietos, dormidos en su sitio. Sobre una mesa pequeña descansaba una campanilla de cristal. No la tocaste. No hacía falta. Al pasar junto a ella, sonó una vez por sí sola. ¡Ting! Un sonido claro, diminuto, que se perdió entre la lluvia. Al fondo del pasillo, una escalera de madera subía en espiral. No parecía haber estado allí antes. Tenía una barandilla suave, pulida por muchas manos, y pequeñas luces doradas encendidas bajo cada escalón. Empezaste a subir. La biblioteca, desde arriba, olía diferente. Abajo olía a chimenea, papel antiguo y té. Aquí olía a madera seca, lavanda y sábanas limpias. Un olor sencillo, casi invisible, pero capaz de hacer que los hombros bajaran un poco, que la mandíbula se relajara, que los pensamientos dejaran de hablar tan alto. En el rellano había 3 puertas. La primera tenía tallada una luna. La segunda, una hoja. La tercera, una gota de lluvia. La gota brilló suavemente cuando la miraste. No tuviste que elegir. Ya estaba elegido. Te acercaste y apoyaste la mano en el pomo. Era de bronce viejo, redondo, agradable al tacto. Al girarlo, la puerta se abrió con un suspiro leve. La habitación era igual a la del libro. Y no lo era. Era más real. La cama estaba junto a la ventana, cubierta por una manta gruesa de color azul grisáceo. Había almohadas grandes, de esas que no parecen colocadas para decorar, sino para sostener de verdad una cabeza cansada. A los pies de la cama, una colcha doblada esperaba en silencio. La ventana ocupaba casi toda la pared. Al otro lado, el bosque seguía bajo la lluvia. Las gotas bajaban por el cristal en líneas lentas, mezclándose unas con otras, separándose después, como pequeños caminos que no tenían que llegar a ninguna parte. Más allá de los árboles, entre la niebla, brillaban algunas luces. Quizá otros refugios. Quizá otras bibliotecas. Quizá casas de personas que también habían aprendido a descansar. Sobre la mesilla estaba la vela. Y junto a la vela, un pequeño cuaderno. La portada era de tela suave, sin título. Encima había una pluma blanca, tan ligera que parecía haber caído de un ave imposible. Te acercaste. En la primera página del cuaderno había una frase escrita con tinta gris. Deja aquí lo que no quieras llevar al sueño. No era una orden. Era una invitación. Te sentaste en el borde de la cama. El colchón cedió con suavidad. La madera del suelo estaba templada bajo tus pies. La manta de tus hombros resbaló despacio hasta quedar a tu lado, como un animal tranquilo que decide dormir cerca. Tomaste la pluma. Durante un momento, no supiste qué escribir. Tal vez no hacía falta escribir mucho. Tal vez no hacía falta escribir nada importante. Así que dejaste que la mano se moviera sola. Una palabra. Luego otra. No eran grandes confesiones. No eran secretos enormes. Eran cosas pequeñas. Pesos cotidianos. Pensamientos repetidos. Preocupaciones sin forma. Frases que durante el día habían parecido urgentes y que ahora, bajo la lluvia, parecían menos duras. El cuaderno no juzgó ninguna. Solo las recibió. Cada vez que una palabra tocaba el papel, la tinta brillaba un segundo y después se hundía en la página, como una gota en tierra seca. Cuando terminaste, el cuaderno cerró sus tapas por sí solo. La vela parpadeó. Y la habitación pareció respirar contigo. La habitación pareció respirar contigo. No de una forma extraña. No como si estuviera viva de verdad.
más bien como respiran las casas antiguas cuando el viento pasa entre las vigas y la madera se acomoda lentamente en la noche. El cuaderno permaneció cerrado sobre la mesilla. Ya no necesitabas leer lo que habías escrito. De algún modo, al dejarlo allí, había dejado de pertenecerte por completo. No había desaparecido, pero tampoco pesaba igual. Te levantaste un momento y caminaste hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con paciencia. Cada gota tocaba el cristal y descendía despacio, uniéndose a otras gotas, formando caminos pequeños que se borraban antes de llegar al final. Más allá del bosque, la niebla se movía entre los troncos como una manta baja y suave. Entonces viste algo. Al principio pareció una sombra clara entre los árboles. Luego, una luz. No una luz fuerte, sino el brillo cálido de un farol llevado por alguien que caminaba muy despacio. La figura era pequeña desde la distancia. Iba cubierta con una capa larga y avanzaba por el sendero sin prisa, como si conociera cada piedra, cada raíz y cada charco. Se detuvo frente a la biblioteca. Durante un momento, miró hacia arriba. No pudiste distinguir su rostro, pero sentiste que no miraba la ventana por casualidad. No daba miedo. No había amenaza en aquel gesto. Solo una especie de reconocimiento silencioso, como cuando dos viajeros coinciden bajo el mismo tejado durante una noche de lluvia. La figura levantó una mano. Un saludo breve. Después siguió caminando hasta la puerta principal y desapareció bajo el pequeño porche de madera. La biblioteca recibió a alguien más. Eso te hizo sentir menos solo. Volviste a la cama. Sobre la almohada había aparecido una hoja seca, pequeña y dorada, aunque no recordabas haberla visto antes. La tomaste entre los dedos. Era muy ligera. En sus nervios finos había unas palabras casi invisibles. Nadie descansa igual, pero todos merecen un lugar seguro. La dejaste junto al cuaderno. La vela de la mesilla se hizo un poco más pequeña. Su llama no se apagó, pero bajó, como si también ella supiera hablar en voz baja. Te quitaste los zapatos lentamente. Uno, luego el otro. Los dejaste junto a la cama, perfectamente alineados sin proponértelo. Aquello no importaba mucho, pero en la habitación todo parecía invitar al orden sencillo, al gesto pequeño, a preparar el descanso como quien prepara un té. La manta estaba fría solo en apariencia. Cuando te cubriste con ella, guardaba un calor suave, profundo, como si hubiera estado esperando durante horas cerca de la chimenea. Te tumbaste. El techo era de madera clara. Entre las vigas había pequeñas estrellas pintadas, no brillantes, apenas visibles. Algunas tenían forma de constelaciones conocidas, otras parecían inventadas por niños, por magos viejos o por personas que miraron el cielo una noche y decidieron unir los puntos a su manera. Cerraste los ojos. La lluvia siguió allí, no como ruido, como compañía. Durante un rato, la mente intentó volver a sus viejos caminos. Quiso pensar en lo que faltaba, en lo que no se había terminado, en lo que quizá esperaba al otro lado de la mañana. Pero la habitación parecía conocer esos caminos. Cada vez que un pensamiento se acercaba demasiado, algo en el lugar lo volvía más lento. El crujido de una tabla, el roce de la lluvia, el olor a lavanda, la respiración tranquila del edificio. Poco a poco, los pensamientos dejaron de empujar. No desaparecieron del todo. No hacía falta. Simplemente se sentaron lejos, junto a una ventana interior, y miraron caer la lluvia sin pedirte nada. Entonces escuchaste un sonido nuevo. Venía del pasillo. Pasos suaves sobre la madera. Alguien caminaba al otro lado de la puerta con mucho cuidado, como se camina en una casa donde todos duermen. Los pasos se detuvieron frente a tu habitación. Hubo un silencio. Luego, algo fue dejado en el suelo con delicadeza. Cuando abriste los ojos,
La puerta seguía cerrada. Te incorporaste apenas y miraste hacia abajo. Por debajo de la puerta entraba una línea de luz dorada. Junto al umbral había una pequeña bandeja que no había estado allí antes. Sobre ella descansaban un vaso de agua, una servilleta doblada y una galleta redonda con olor a miel. También había una nota. No te levantaste enseguida. Por algún motivo, sabías que podías hacerlo despacio, que nada se enfriaría demasiado rápido, que nada se marcharía. Finalmente saliste de la cama, tomaste la nota y la leíste bajo la luz de la vela. Decía: para quienes despiertan a mitad de la noche y olvidan que aún están a salvo. No firmaba nadie, pero no hacía falta. Sonreíste muy levemente. Bebiste un poco de agua. La galleta sabía a avena, miel y algo parecido a naranja. Era sencilla, perfecta, como todas las cosas buenas que no necesitan llamar la atención. Luego volviste a la cama. Esta vez, al cubrirte, el sueño estaba más cerca. No llegó de golpe. Llegó como llegan los barcos pequeños a un puerto tranquilo, despacio, sin hacer ruido, guiado por una luz que ya estaba encendida antes de que supiera que la necesitabas. El sueño se acercó, pero no te tomó del todo. Antes de dormir, la habitación cambió una última vez. No cambió de forma. No se movieron las paredes, ni se abrió ninguna puerta secreta. Fue algo más sencillo. La lluvia del cristal empezó a reflejar imágenes. Primero, solo luces borrosas. Después, un sendero. El mismo sendero por el que habías llegado a la biblioteca, aunque ahora parecía más suave, más lejano, como si perteneciera a un recuerdo que ya no dolía. Las hojas mojadas brillaban bajo los faroles. La niebla se apartaba despacio. Y en medio del camino, allí donde antes solo había oscuridad, apareció una pequeña mesa de madera. Sobre la mesa había varios objetos. Una llave oxidada, una taza vacía, una piedra blanca, una pluma azul, un botón de abrigo, una vela apagada. No sabías qué significaban, pero la biblioteca sí. La imagen se acercó lentamente a la llave. Era pequeña, antigua, con un lazo de tela gris atado en la punta. No parecía abrir una puerta importante. Tal vez un cajón. Tal vez una caja olvidada. Tal vez algo que alguien había cerrado durante demasiado tiempo. La llave brilló un instante. Luego apareció una frase en el cristal empañado. No todo lo cerrado debe abrirse esta noche. La lluvia borró las palabras con suavidad. Después, la imagen mostró la taza vacía. Era parecida a la que habías bebido junto a la chimenea. Tenía una grieta fina en un lateral, reparada con una línea dorada. No estaba rota del todo. Solo había sido dañada y cuidada después. Otra frase apareció. Incluso lo cansado puede volver a sostener calor. Respiraste despacio. No intentaste entenderlo demasiado. En aquella habitación, las frases no pedían análisis. Solo se posaban sobre ti como mantas pequeñas. La piedra blanca fue la siguiente. Estaba lisa por un lado y áspera por el otro. Quizá venía de un río. Quizá de una montaña. Quizá de un bolsillo donde alguien la guardó para recordar un lugar al que no podía volver. La frase llegó con la lluvia. Lo que pesa también puede darte suelo. Poco a poco, tus párpados comenzaron a cerrarse. Aún escuchabas el agua, pero ya no sabías si caía fuera, en el bosque, o dentro de algún rincón tranquilo de tu propio pensamiento. La biblioteca seguía despierta. Eso era bueno. No necesitabas vigilar nada. Abajo, muy lejos, una página pasó sola. El sonido fue tan pequeño que casi parecía imaginado. Luego otra página. Y otra. Como si los libros se estuvieran leyendo entre ellos mientras todos los viajeros descansaban. Te acomodaste de lado. La manta subió un poco más sobre tus hombros,
aunque no la moviste con las manos. La vela se redujo a una luz diminuta. La habitación quedó en penumbra azul, dorada apenas en los bordes. El cristal ya no mostraba objetos. Ahora mostraba el interior de la biblioteca desde arriba. Viste la sala principal. La chimenea seguía encendida. El sillón donde te habías sentado estaba vacío, pero la manta color crema permanecía doblada sobre el respaldo. La taza de té había desaparecido. En su lugar había un pequeño cuenco con flores secas. Viste también la entrada. El abrigo que habías dejado en el perchero seguía allí, pero parecía más ligero. Ya no goteaba. Ya no cargaba con el peso de la lluvia. Parecía simplemente un abrigo esperando la mañana. Y viste al viajero del farol. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, escribiendo en un cuaderno parecido al tuyo. Su capa descansaba sobre una silla. A su lado, una tetera humeaba despacio. No estaba solo en la biblioteca, pero tampoco tenías que hablar con nadie. Eso también era descanso. La imagen se desvaneció. La lluvia volvió a ser solo lluvia. Entonces, justo antes de dormir, escuchaste una voz. No venía de la puerta. No venía de la ventana. Parecía venir de la propia madera de la habitación, del techo, de la manta, de los libros dormidos en las paredes. Era una voz baja, casi un susurro. Decía: mañana, si quieres, la biblioteca seguirá aquí. Nada más. No prometía aventuras. No exigía gratitud. No anunciaba pruebas ni caminos difíciles. Solo decía que habría un lugar al que volver. Y esa idea fue suficiente. El sueño terminó de acercarse. No como una caída. Como una puerta que se abre hacia una habitación aún más tranquila. La lluvia siguió cayendo. El bosque siguió respirando. La vela, por fin, se apagó sola. Y en la oscuridad amable de la biblioteca bajo la lluvia, descansaste. Cuando el sueño llegó, no trajo imágenes fuertes. No hubo carreras, ni voces, ni lugares que exigieran ser entendidos. Solo apareció un campo bajo una lluvia muy fina. No era el bosque de la biblioteca, aunque se parecía. Allí los árboles eran más bajos, más redondos, y sus hojas tenían un color plateado que brillaba apenas cuando las gotas las tocaban. El cielo no era oscuro del todo. Tenía ese azul profundo que aparece justo antes del amanecer, cuando la noche sigue presente, pero ya no manda. Caminabas por un sendero de hierba. No ibas hacia ningún sitio urgente. A cada lado crecían flores pequeñas, cerradas por el sueño. Algunas se abrían lentamente al paso de la lluvia, mostrando un centro dorado, cálido, como una diminuta lámpara escondida. A lo lejos había una casa. No era grande. Tenía paredes de piedra clara, un tejado cubierto de musgo y una chimenea baja de la que salía humo blanco. En la ventana principal había una luz encendida. Pero no era la biblioteca. Era otro lugar. Tal vez un recuerdo. Tal vez un sueño dentro del sueño. Tal vez una habitación que la biblioteca guardaba para las noches más cansadas. Al acercarte, viste que junto a la puerta había un banco de madera. Sobre el banco descansaban 3 pares de botas pequeñas, todas alineadas con cuidado, como si sus dueños hubieran entrado hacía poco para calentarse junto al fuego. La puerta estaba abierta. Dentro no había nadie. Solo una mesa puesta para una persona, una sopa humeante, una manta sobre una silla y un libro cerrado junto al plato. No sentiste extrañeza. En los sueños de la biblioteca, las cosas no tenían que explicarse. Bastaba con que fueran amables. Te sentaste. La sopa olía a verduras suaves, pan tostado y hierbas del bosque. No tenías hambre, pero el olor era agradable. El tipo de olor que no pide nada, solo acompaña. El libro junto al plato tenía una cubierta sencilla, de tela marrón. Sobre ella no había título,
solo un pequeño dibujo bordado, una nube dejando caer lluvia sobre una casa iluminada. Al abrirlo, encontraste una sola página escrita. Decía: hay lugares que no se visitan para encontrar respuestas, sino para recordar que no hace falta tenerlas todas. Leíste la frase varias veces. Después, la tinta se movió. No cambió de golpe. Las letras se separaron lentamente, como hojas llevadas por un río tranquilo, y se colocaron de nuevo formando otra frase. Descansar también es una forma de continuar. La casa crujió con suavidad, como si aprobara aquellas palabras. Fuera, la lluvia se hizo un poco más intensa. No una tormenta. Nunca una tormenta. Solo una lluvia más presente, más envolvente, que cubrió el campo con una cortina plateada. Te levantaste y caminaste hasta la ventana. Desde allí pudiste ver el sendero por el que habías llegado. Pero ahora había más caminos. Caminos pequeños que salían entre la hierba y se perdían en distintas direcciones. Uno iba hacia un molino dormido, otro hacia un puente de piedra, otro hacia una colina donde brillaba una torre muy lejana, y otro volvía, despacio, hacia un bosque de árboles altos. No tenías que elegir ninguno. No esa noche. La casa, como la biblioteca, parecía saber que a veces el descanso consiste precisamente en no decidir. Volviste a la mesa. La manta de la silla se deslizó un poco, cayendo sobre el respaldo como si te invitara a tomarla. La cogiste entre las manos. Era suave, tejida con hilos gruesos de color gris y azul. Cuando la apoyaste sobre tus hombros, el sueño se hizo más profundo. La casa empezó a desdibujarse. Primero las esquinas, luego la mesa, luego la ventana, luego el sonido de la lluvia. Todo se volvió cálido y lejano, y antes de que el sueño cambiara de forma, escuchaste otra vez aquella voz baja, la misma que había hablado desde la madera de la habitación. No tienes que guardar todo lo que has soltado. Después, silencio. Un silencio bueno. Un silencio completo. Y en algún lugar, muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, la biblioteca bajo la lluvia siguió cuidando la noche. La noche avanzó sin hacer ruido. En algún momento, el sueño dejó atrás la casa del campo y volvió a llevarte hacia la biblioteca. No sentiste el cambio. Fue como pasar de una manta a otra, de una habitación cálida a otra igual de tranquila. Seguías dormido, pero una parte de ti reconoció el lugar. La habitación estaba allí. La ventana. La manta azul grisácea. El cuaderno cerrado. La hoja dorada junto a la mesilla. La bandeja pequeña en el suelo. Todo permanecía en calma. Fuera, la lluvia seguía cayendo sobre el bosque, aunque ahora sonaba más lenta, más espaciada. Como si incluso las nubes estuvieran cansándose poco a poco y se prepararan para descansar también. La biblioteca no dormía del todo. Bajo el suelo, en los pasillos, los libros seguían respirando en silencio. Algunos cambiaban de lugar con movimientos tan suaves que nadie despierto habría podido oírlos. Otros dejaban escapar una luz leve entre sus páginas, como brasas pequeñas guardadas dentro de cubiertas antiguas. En la sala principal, la chimenea se mantenía encendida. No ardía con fuerza, solo lo suficiente para que el calor no abandonara la casa. El viajero del farol había terminado de escribir en su cuaderno. Ahora dormía sentado en un sillón cerca de la ventana, con la capa sobre los hombros y una taza de té ya fría junto a la mano. La biblioteca había dejado una manta sobre sus rodillas sin despertarlo. En una estantería cercana, un libro se abrió solo. Sus páginas mostraron un mar tranquilo bajo un cielo lleno de estrellas. Luego se cerró. Otro libro, más pequeño, mostró por un instante una cocina iluminada por velas, donde alguien amasaba pan al amanecer. Después también se cerró. La biblioteca guardaba muchas formas de descanso.
Algunas eran habitaciones, otras eran recuerdos, otras, simplemente, la sensación de tener un lugar donde quedarse sin tener que explicar por qué. Arriba, en tu habitación, la vela apagada soltó un último hilo de humo. El humo no subió recto. Se curvó suavemente hacia la ventana y dibujó en el aire una forma casi invisible. Una llave, una nube, una hoja. Después desapareció. Dormías profundamente. Tu respiración se había vuelto lenta. La mano descansaba sobre la manta. El rostro, medio oculto por la almohada, ya no tenía la tensión del camino ni de las horas anteriores. Y entonces la habitación hizo algo muy sencillo. Te dejó soñar con la mañana. No una mañana brillante. No una mañana ruidosa. Una mañana pequeña. La soñaste como una luz gris clara entrando por la ventana. Como el olor a pan tostado subiendo desde algún lugar de la biblioteca. Como el sonido de una tetera empezando a hervir lejos, muy lejos, sin prisa. Soñaste con despertar sin sobresalto. Con abrir los ojos y no tener que levantarte de inmediato. Con quedarte unos segundos mirando la lluvia más fina del amanecer, esa lluvia que no parece caer, sino flotar. Soñaste con bajar las escaleras envuelto en la manta. Con encontrar la sala principal más luminosa, aunque el día siguiera nublado. Con ver una mesa preparada cerca de la chimenea, pan caliente, mantequilla, mermelada de frutas oscuras y una taza humeante. Y en el centro de la mesa, una nota. En el sueño, te acercabas a leerla. La nota decía: lo que hoy no puedas cargar, puedes dejarlo aquí hasta que vuelvas. Al leerla, sentías algo parecido al alivio. No felicidad intensa, no emoción grande, solo alivio. Como cuando por fin dejas una bolsa pesada en el suelo y descubres que tus manos siguen siendo tuyas. La imagen de la mañana se quedó flotando un momento. Luego se volvió más suave, más borrosa, más lejana. La biblioteca no quería despertarte todavía. Solo quería mostrarte que, al otro lado de la noche, no tenía por qué esperarte un golpe. También podía esperarte una mesa tranquila, una luz suave y un lugar que recordara tu nombre sin exigir nada a cambio. El sueño volvió a cerrarse alrededor de ti. La lluvia siguió cayendo. El bosque siguió inmóvil. Y la habitación, satisfecha, guardó silencio hasta el amanecer. El amanecer llegó sin romper la noche. No entró en la habitación como una luz fuerte, ni empujó las sombras contra las paredes. Fue apareciendo poco a poco, mezclado con la lluvia, con la niebla y con el olor tranquilo de la madera. Primero, el cristal de la ventana dejó de ser negro. Después, los árboles empezaron a tener forma. Luego, las gotas de lluvia se volvieron visibles, pequeñas y plateadas, bajando por el cristal como si escribieran mensajes que nadie necesitaba leer. Abriste los ojos despacio. Durante unos segundos no recordaste dónde estabas. Solo sentiste la manta sobre los hombros, la almohada bajo la mejilla y ese silencio lleno de sonidos suaves. Lluvia, madera, un fuego lejano, quizá una tetera empezando a cantar en algún piso inferior. No había prisa. Esa fue la primera idea del día. No había prisa. La habitación seguía igual que antes, pero algo en ella parecía más claro. La vela de la mesilla estaba apagada. El cuaderno permanecía cerrado. La hoja dorada seguía junto a él, tranquila, como si hubiera pasado toda la noche velando sin moverse. Te incorporaste lentamente. El cuerpo se sentía pesado, pero no de cansancio. Era un peso amable, de descanso profundo, como si durante la noche alguien hubiera ordenado en silencio las cosas que llevabas dentro. Tus zapatos seguían junto a la cama. La bandeja del agua y la galleta ya no estaba en el suelo. En su lugar había una pequeña cesta de mimbre. Dentro descansaba una bufanda de lana gris, doblada con cuidado, y una nota escrita en papel azul claro.
La tomaste, decía, para bajar al desayuno. Algunos pasillos son más frescos al amanecer. Sonreíste apenas. Te pusiste la bufanda. Era suave, y al tocar tu cuello guardaba un calor extraño, como si hubiera estado cerca de una chimenea aunque nadie la hubiera traído hasta allí. Te levantaste. Al apoyar los pies en el suelo, la madera no estaba fría. La habitación parecía haber conservado una parte del fuego de abajo solo para que el primer paso del día no fuera incómodo. Abriste la puerta. El pasillo estaba en penumbra azul. No era oscuro. La luz del amanecer entraba por pequeñas ventanas redondas colocadas entre las estanterías. Algunas gotas golpeaban los cristales con un sonido ligero, casi musical. En las paredes, los libros dormían todavía. Sus lomos brillaban apenas, como si las historias también despertaran despacio. Caminaste hacia la escalera. Al pasar junto a una de las puertas, escuchaste un ronquido muy leve. No humano, más bien de animal grande y tranquilo. Bajo la puerta asomaba una cola cubierta de escamas suaves, de color verde musgo. Te detuviste. La cola se movió una vez. Luego volvió a quedarse quieta. En la biblioteca bajo la lluvia, incluso los dragones cansados tenían habitaciones para dormir. No hiciste ruido. Seguiste bajando. La escalera de madera crujía bajo tus pies, pero cada crujido parecía pertenecer al lugar. No molestaba. Al contrario, acompañaba el descenso como una canción antigua que conocía todos los escalones. Abajo, la sala principal estaba despierta. La chimenea seguía encendida. Sobre una mesa cercana descansaban varias tazas, una jarra de leche caliente, pan tostado, mantequilla, mermelada oscura y un cuenco de frutas pequeñas, redondas y doradas. El viajero del farol ya no estaba dormido. Se encontraba junto a una ventana, con la capa puesta y el farol apagado entre las manos. Miraba la lluvia como si estuviera despidiéndose de ella. Al notar tu presencia, giró la cabeza. Su rostro era amable, aunque difícil de recordar. No porque cambiara, sino porque parecía hecho de esos detalles que uno recuerda mejor con el corazón que con los ojos. Inclinó la cabeza en silencio. Tú hiciste lo mismo. No hizo falta hablar. Algunos encuentros son mejores así, breves, tranquilos, sin intentar convertirse en algo más grande. Te sentaste a la mesa. El pan estaba caliente. La mantequilla se deshizo despacio sobre la superficie dorada. La mermelada sabía a moras, ciruelas y a un verano guardado en un frasco para las mañanas grises. Mientras desayunabas, un libro pequeño apareció junto a tu taza. No cayó de ningún sitio. Simplemente, antes no estaba, y luego sí. Tenía una cubierta color verde oscuro y un broche de cobre. En la portada había una sola palabra: Regresos. El broche se abrió con un clic suave. La primera página estaba casi vacía. Solo había una frase escrita en el centro: No todos los refugios se abandonan al despertar. La leíste mientras la lluvia seguía cayendo al otro lado de las ventanas. Y por primera vez desde que habías llegado, pensaste en marcharte sin sentir que marcharte significara perder aquel lugar. El libro Regresos permaneció abierto junto a tu taza. La sala principal olía a pan caliente, madera antigua y lluvia limpia. Fuera, el bosque seguía cubierto de niebla, pero ya no parecía el mismo bosque de la noche anterior. Había algo más ligero en sus ramas, como si la mañana no lo hubiera despertado del todo, solo lo hubiera convencido de abrir un poco los ojos. Pasaste una página. El libro no contaba historias largas. Solo dejaba frases pequeñas, como migas de pan para quien aún no sabe muy bien hacia dónde caminar. Marcharse no siempre es perder un refugio. Otra página. A veces, basta con recordar la puerta. Miraste hacia la entrada de la biblioteca.
Tu abrigo seguía colgado en el perchero, seco y más liviano que antes. Las botas esperaban debajo, limpias de barro aunque no recordabas haberlas limpiado. Junto a ellas, la pequeña lámpara de aceite que habías visto en el camino brillaba con una llama tranquila. El viajero del farol se acercó a la puerta. No dijo nada. Solo encendió su farol, se cubrió con la capucha y salió bajo la lluvia fina del amanecer. La biblioteca cerró la puerta detrás de él con suavidad. Durante un momento, escuchaste sus pasos alejándose por el sendero. Luego, nada. La chimenea crujió. El libro pasó una página por sí solo. Cada viajero despierta cuando está preparado. Terminaste el último sorbo de la taza. El calor bajó despacio por tu garganta, no como una bebida, sino como una despedida amable. Te levantaste. La biblioteca pareció mirarte sin ojos. Las estanterías guardaron silencio. El sillón junto al fuego seguía vacío. La manta color crema estaba doblada, esperando a alguien más. Quizá otro cansancio. Quizá otra noche. Quizá tú, en algún momento. Al acercarte al perchero, encontraste una nota dentro del bolsillo de tu abrigo. No estaba allí antes. La abriste. Decía: cuando el mundo pese demasiado, escucha la lluvia. Nada más. Guardaste la nota de nuevo. Te pusiste el abrigo. Luego las botas. Al tocar la puerta, el pomo estaba tibio. La madera pareció despedirse de tu mano antes de dejarte salir. El aire exterior era fresco, pero no frío. La lluvia caía muy despacio, casi suspendida. El sendero seguía allí, cubierto de hojas mojadas, perdiéndose entre los árboles. Pero ya no parecía un camino desconocido. Había algo familiar en sus curvas, en las piedras cubiertas de musgo, en los faroles pequeños que brillaban a ambos lados. Antes de avanzar, miraste atrás. La biblioteca bajo la lluvia seguía allí. Ventanas doradas. Tejado de musgo. Chimenea encendida. Una casa imposible en medio del bosque, tan real como el cansancio que habías dejado dentro. Por un instante pensaste que, si parpadeabas, desaparecería. Pero no desapareció. Solo esperó. Y eso era aún más hermoso. Caminaste. Cada paso era lento. No porque costara avanzar, sino porque no había necesidad de correr. El bosque parecía acompañarte igual que la noche anterior. Las ramas se apartaban apenas. La niebla dejaba espacio. Las gotas caían sobre tu abrigo con un sonido suave, constante, casi como una respiración. A mitad del camino, encontraste la mesa de madera que habías visto en sueños. Estaba junto al sendero. Sobre ella descansaban los mismos objetos: la llave oxidada, la taza reparada, la piedra blanca, la pluma azul, el botón de abrigo y la vela apagada. Pero ahora había uno más. Una pequeña tarjeta de biblioteca. Tenía tu nombre escrito con tinta gris. Debajo, una frase: préstamo indefinido. La tomaste entre los dedos. No sabías que habías tomado prestado exactamente. Tal vez una historia. Tal vez una noche. Tal vez la idea de que siempre puede existir un lugar tranquilo en alguna parte. Guardaste la tarjeta en el bolsillo. La mesa quedó atrás. El sendero siguió bajando entre los árboles, y poco a poco la biblioteca empezó a perderse entre la bruma. No de golpe. Nunca de golpe. Primero desapareció el tejado. Luego las ventanas. Después, la luz dorada. Finalmente, solo quedó el sonido de la lluvia. Y aún así, sabías que seguía allí. El camino terminó donde había empezado. No hubo puerta mágica, ni destello, ni señal grandiosa. Solo un claro pequeño entre árboles húmedos y una mañana gris que parecía pertenecer al mundo de siempre. Pero tú no eras exactamente el mismo. El mundo seguía teniendo sus ruidos.
sus tareas, sus relojes, sus puertas que se cierran, sus días que piden más de lo que a veces puedes dar. Nada de eso había desaparecido. La biblioteca no había arreglado el mundo. Solo te había recordado algo más sencillo, que no todo tiene que resolverse antes de descansar. Seguiste caminando hasta que el bosque quedó atrás. La lluvia se volvió más fina. En tu bolsillo, la tarjeta de biblioteca pesaba casi nada. Aún así, sabías que estaba ahí, como una piedra pequeña y cálida, como una promesa que no hacía ruido. Al llegar al borde del camino, te detuviste un momento. No sabías si podrías volver cuando quisieras. Tal vez la biblioteca bajo la lluvia no obedecía a deseos, sino a necesidades. Tal vez no aparecía para quienes buscaban magia, sino para quienes necesitaban dejar de sostener el día con los dientes apretados. Pero eso estaba bien. No hacía falta poseer un refugio para haber sido cuidado por él. El cielo respiró sobre los árboles. Una última gota cayó desde una rama y tocó tu manga. Entonces escuchaste, muy lejos, el crujido de una página. Sonó apenas un segundo. Luego se mezcló con la lluvia. Sonreíste. Y caminaste de vuelta. Detrás de ti, en algún lugar que ningún mapa sabría colocar, la biblioteca cerró una de sus ventanas. No por completo. Solo lo suficiente para guardar el calor. Dentro, la chimenea siguió encendida. El sillón volvió a esperar. El cuaderno de la habitación quedó cerrado sobre la mesilla, guardando palabras que ya no necesitaban perseguir a nadie. En la sala circular, el gran libro gris azulado pasó una página y mostró otro lugar de descanso. Una posada junto a un puente nevado, con sopa caliente y un perro dormido cerca de la puerta. Quizá sería para otro viajero. Quizá para otra noche. Quizá para ti, cuando volviera a llover. La biblioteca bajo la lluvia no desaparecía. Solo se escondía con delicadeza. Esperaba entre la niebla, entre los árboles, entre el sonido de las gotas contra el cristal. Esperaba sin urgencia, sin llamar, sin prometer más de lo necesario. Porque algunos lugares no existen para cambiar la vida entera. Existen para salvar una noche. Y a veces, una noche en paz es suficiente para empezar de nuevo. Así que, cuando el mundo vuelva a pesar demasiado, cuando la mente no sepa apagarse, cuando la lluvia toque la ventana y todo parezca pedir más de ti, recuerda el sendero. Recuerda la lámpara sobre la piedra. Recuerda la puerta entreabierta, la taza caliente, la manta junto al fuego. Y recuerda que, en algún rincón tranquilo de la bruma, una biblioteca antigua sigue esperando. No para exigirte nada, solo para decirte, una vez más, puedes descansar.